Pensemos en esto por un momento. La seguridad en el trabajo no es cosa de suerte, ¿eh? Para nada. Es más bien como una arquitectura, algo que se diseña con mucho cuidado. Y justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarmar esa arquitectura, pieza por pieza, para entender de verdad cómo se pasa de solo reaccionar cuando algo malo pasa, a construir sistemas que, de entrada, evitan que pase. Ojo con este dato porque de verdad que sorprende. Uno siempre se imagina los peligros en el trabajo como, no sé, caídas de rascacielos, cosas muy aparatosas, pero la realidad es mucho más cercana. Una caída de menos de 3 metros, puede ser mortal. Así de simple y así de serio es el tema. Queda claro desde ya, en seguridad, los detalles pequeños no existen. Y aquí es donde está el verdadero clic, el cambio de chip. Porque después de un accidente, lo fácil es preguntar, ¿qué pasó? Pero la pregunta que de verdad importa, la que lo cambia todo es, ¿qué fue lo que realmente falló en el sistema? Es que la diferencia es gigante. Es como poner una curita versus encontrar la cura de raíz. Esto nos obliga a ponernos el sombrero de detective y empezar a cavar. Y justo eso es lo que vamos a hacer. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a meternos de lleno a desarmar un incidente, a ver qué hay detrás de lo evidente. Luego hablaremos de ese cambio de mentalidad que es clave, dejar de buscar culpables y empezar a entender el sistema. De ahí saltamos a cómo se construye una cultura que se adelanta a los problemas. Y para cerrar, juntamos todo en una especie de plano de prevención para que la teoría se vuelva práctica. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Aquí la idea es aprender a ver un accidente no como el final trágico de la historia, sino todo lo contrario. Es el punto de partida de una investigación. Es la primera pista que nos va a llevar a los orígenes reales del problema. Normalmente uno piensa en un accidente como un rayo en un día soleado, ¿no? Algo que pasa de repente y ya. Pero la realidad es muy distinta. Es más, como la última ficha de un dominó que cae. Es el resultado final, lo único que vemos. Pero detrás hay toda una cadena de eventos, de decisiones, de condiciones que se fueron alineando. La gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para seguir esa cadena hacia atrás? Bueno, pues para rastrear esa cadena hay una herramienta súper útil. Se llama el árbol de causas. Imaginen que somos detectives, literal. Empezamos por el final, por el daño, y a partir de ahí preguntamos una y otra vez, ¿y esto por qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder para que esto ocurriera? Cada respuesta es una nueva ramita del árbol, y así vamos, cada vez más profundo, más allá del típico fue un error humano, hasta que llegamos a la raíz. Fallas en el diseño, en la capacitación, en la gestión misma. Y esta idea de ir a buscar las causas raíz no es algo que surgió de la nada, ¿eh? En realidad es el reflejo de una evolución mucho más grande, un cambio de mentalidad total en cómo se piensa no solo la seguridad, sino también la calidad. Fíjense en esta trayectoria, porque es muy reveladora. Pensemos en los años 50. La calidad era, básicamente, revisar el producto al final de la línea. Si algo salía mal, pues a la basura. Luego en los 70s la cosa mejoró. El foco se puso en controlar el proceso para que no hubiera tantos errores. Pero el gran salto, el momento fue en los 80s, cuando se dieron cuenta de que la calidad no depende solo de un proceso, sino de todo el sistema de gestión. Y bueno, este mismo viaje, de revisar el producto final a gestionar el sistema completo, es exactamente el mismo que ha hecho la seguridad. Aquí podemos ver el contraste clarísimo cara a cara. El enfoque de antes era autoritario y buscaba un culpable. ¿Y quién era casi siempre? El trabajador. El enfoque nuevo, el de ahora, es participativo y entiende que los errores humanos suelen ser síntomas de que el sistema tiene fallas. O sea, en pocas palabras, se dejó de preguntar quién la regó para empezar a preguntar qué nuestro sistema permitió que esto pasara. Ok, entonces, si ya entendimos que la seguridad está en el sistema, la pregunta que sigue es lógica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para construir una cultura en toda la organización que sea proactiva? Una cultura donde la seguridad sea por diseño y no por un golpe de suerte. Y a ver, cuando hablamos de cultura de seguridad, no estamos hablando de un manual empolvado en un estante. Para nada. Es algo vivo. Piénsenlo como el sistema inmunológico de la empresa. Es ese punto en el que la seguridad deja de ser el problema de seguridad y se convierte en tarea de todos. Un valor que está presente en cada decisión. No importa si se toma en la oficina del director o en el piso de producción. Y ojo, que esto no es pura filosofía. Se construye sobre pilares súper concretos. A ver, todo arranca con un compromiso real desde la alta dirección. Eso es fundamental. Pero para que no se quede en palabras, se necesita que los trabajadores participen activamente.
Y claro, eso solo pasa si hay confianza, si la gente puede levantar la mano y decir, oye, esto no está bien, sin miedo. A eso le sumamos buena capacitación, motivación y, algo que es crucial, un sistema que siempre esté buscando mejorar, porque la seguridad no es una meta a la que llegas y ya, es un camino que nunca termina. Bueno, ya vimos bastante de la teoría, del porqué de las cosas. Ahora, en esta última parte, vamos a ver el cómo. Vamos a bajar todas estas ideas a la tierra y ver cómo se traducen en herramientas y procedimientos del día a día. Aquí la palabra clave es anticiparse, ser proactivo. En lugar de esperar a que algo se rompa para investigar por qué, la idea es preguntarnos desde antes. A ver, ¿qué es lo peor que podría pasar aquí? ¿Qué podría fallar? Y para eso existen herramientas como el AMEF, que suena complicado, pero es básicamente eso, un ejercicio de ponernos en el peor escenario para poder evitarlo. Veamos un ejemplo súper claro para que se entienda. Tenemos un tanque de gas a presión. Obviamente no nos vamos a sentar a esperar a que explote. Con el AMEF, lo que hacemos es desarmar el sistema en nuestra mente. A ver, ¿qué puede fallar? 1. El tanque mismo podría romperse. 2. La válvula podría no cerrar bien. 3. La manguera podría tener una fuga. Para cada una de esas posibilidades pensamos, ok, ¿y si eso pasa, cuál sería el efecto? Y así podemos ver qué riesgos son más graves y diseñar controles específicos para cada uno. Y cuando pasamos a hablar de maquinaria, esta prevención se vuelve muy física. Ya no son ideas en un papel, son peligros que se pueden tocar. Un eje girando que puede jalar de la ropa en un segundo, una prensa que no sabe la diferencia entre una lámina de metal y una mano, o puntos de corte y cizallamiento que son brutalmente precisos. El primerísimo paso, siempre, es identificar dónde están esos puntos peligrosos. Y lo bueno es que para cada peligro hay un control diseñado. Es como si pasa esto, hacemos esto otro. Por ejemplo, si un operador no debe meter la mano en una zona, se ponen cortinas de loss que paran la máquina al instante. Para un eje que gira, se pone una guarda física, una barrera. Y para que una máquina no arranque por sorpresa mientras alguien la arregla, existen procedimientos de bloqueo y etiquetado. Esto es la arquitectura de la seguridad en plena acción, cada riesgo con su control a la medida. Y algo muy importante, toda esta evolución en la forma de pensar no se queda solo en las empresas más innovadoras. Lo que pasa con el tiempo es que estas buenas prácticas se van volviendo el estándar, lo que se espera de todos, y al final terminan convirtiéndose en ley. Y eso crea un marco que empuja a todo el mundo a moverse en la misma dirección. Para que se vea más claro, tomemos el caso de Colombia. El viaje es evidente y refleja lo que ha pasado en muchos lugares. Miren, en 1915 la ley hablaba de reparar el daño después del accidente. Era reactivo. Pero si avanzamos en el tiempo, vemos cómo cambia el enfoque. Pasamos por crear un código sanitario, por organizar un sistema de riesgos, hasta llegar a 2012, donde ya se habla de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El cambio es total, de compensar el daño a construir un sistema para que el daño no ocurra. Pero, como siempre pasa, justo cuando creemos que ya tenemos dominados los riesgos de siempre, aparecen desafíos nuevos. Y aquí les dejo un dato para pensar. Se estima que los robots industriales modernos tienen una tasa de accidentes graves más alta que las viejas y peligrosas prensas industriales. ¿Qué nos dice esto? Que la naturaleza misma del riesgo está cambiando, y muy rápido. Escuchen esta cita, que viene del análisis de un accidente real en una planta química. Es para que se nos ponga la piel de gallina. El software de control detectó un fallo. ¿Y qué hizo? Lo que estaba programado para hacer. Congeló todos los valores que controlaba. El problema es que el reactor químico, el sistema físico, no se congeló. Seguía activo, necesitaba control, no una parálisis. La consecuencia fue que el reactor se sobrecalentó. Piénsenlo, el código funcionó a la perfección, pero el sistema falló catastróficamente. Y esa es la gran paradoja de la automatización con la que lidiamos hoy. Por un lado, sí, elimina el error humano más simple, el de apreté el botón que no era. Pero, por otro lado, introduce la posibilidad de fallas en el sistema que son mucho más complejas y difíciles de predecir. Ya no son fallas que podemos ver, como un engranaje roto. Son fallas que viven escondidas en millones de líneas de código, esperando a que se dé justo esa combinación de factores que nadie se imaginó.
Y con esto llegamos a la pregunta final, la que nos llevamos para el futuro. Toda esta arquitectura de la seguridad que hemos explorado, investigar las causas raíz, construir cultura, diseñar controles, todos esos principios sigan siendo súper válidos. La base es sólida, pero los materiales de construcción con los que trabajamos están cambiando a una velocidad increíble. Así que la pregunta ya no es si necesitamos una arquitectura de seguridad. La verdadera pregunta es cómo adaptamos esos principios de siempre para diseñar seguridad en un mundo lleno de inteligencia artificial, de sistemas autónomos y, seamos honestos, a veces impredecibles. Pensemos en esto por un momento.